La comarca se extiende por las dos márgenes del Ebro tras su paso por Zaragoza. El terreno cultivable a los dos lados del río es muy ancho hasta Pina de Ebro, donde se empieza a estrechar, dando lugar más adelante a varios meandros en los que casi desaparecen los llanos regados. Esta zona húmeda de la comarca contrasta con la aridez al norte, donde se ubican las primeras sierras de los Monegros. Se trata de la comarca que en menos espacio contiene los ecosistemas más variados. Apenas 20 kilómetros separan las llanuras y colinas deforestadas que lindan con Navarra del Moncayo, con su abundante y variada vegetación. Es precisamente en su cumbre donde el sistema ibérico alcanza su mayor altura. La Sierra del Moncayo está incluida en el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo. En este espacio se puede apreciar claramente el escalonamiento de las especies vegetales sobre las laderas de la montaña. La comarca de Valdejalón está situada al oeste de Zaragoza, entre las de Cariñena, Campo de Borja y Calatayud. La atraviesa el río Jalón, cuyo valle es zona de huertas y frutales de gran calidad. Pero la ribera del río constituye solo una franja verde entre montes deforestados. El entorno de los pueblos está dominado de forma mayoritaria por el paisaje agrícola y la mayor parte de secano. Esta comarca abarca parte del Pirineo occidental aragonés y es la menos extensa de las pirenaicas, aunque cuenta con uno de los valles más grandes de la cordillera, el Valle de Tena. Situada en la cabecera del río Gállego, cuenta con picos que se acercan a los 3.000 metros, donde abundan los lagos de montaña. Este valle se caracteriza también por la proliferación de embalses, construidos en los cursos altos del Gállego y sus afluentes. En
Entre ellos destacan el de Búbal y el de Lanuza. Esta comarca se asienta en el curso final del Cinca y está encajada en los llanos monegrinos. En esta comarca destacan los parajes de las sierras de Mequinenza y Los Rincones, que cuentan con una importante población de ciervos y de aves esteparias. En estas tierras se reúnen tres grandes ríos, el Cinca, el Segre y el Ebro, cuyos caudales se retienen en los embalses de Mequinenza y el de Ribarroja, una sucesión de profundos meandros que anegan los barrancos de las sierras próximas. Esta comarca se localiza en el curso medio del Cinca. Este río es el más importante del Alto Aragón. Nace en el glaciar de Monteperdido y recibe aportes de agua de las montañas más altas del Pirineo y de los ríos nacidos en las sierras más meridionales. Cuenta con dos espacios protegidos, los sotos y las riberas del Cinca, y las gesas de San Juan y Cofita, montes blanquecinos formados por yesos. La comarca de la Hoya de Huesca abarca una gran depresión orográfica que se adentra en las sierras exteriores pirenaicas al norte y en las estepas de los Monegros al sur. Son pues tierras de transición, con una gran variedad de paisajes. Uno de los relieves más característicos de la zona lo constituyen los mayos de Riglos, gigantescos conglomerados que por su origen pertenecen a la depresión del Ebro. Al pie de estas formaciones rocosas se extiende un paisaje de suaves colinas ocupadas por campos de cereales, olivos y almendros y por bosquecillos de pinos y carrascas. La comarca de la Jacetania se extiende en torno a la cuenca alta del río Aragón y alberga ecosistemas muy variados. En el eje pirenaico, que cuenta con picos que casi alcanzan los 3.000 metros, se ubican los valles de Canfranc, Aísa, Borao, Echo y Ansó, que cuentan con extensos pastos y bosques de hayas y abetos.
Al sur del eje pirenaico se abre una gran depresión, donde se encuentra la ciudad de Jaca. La depresión se interrumpe por otro conjunto montañoso, la Sierra de Santo Domingo, San Juan de la Peña y Oroel. La comarca de la Litera se localiza en las estribaciones del Somontano Oscense. Los paisajes en torno a los pueblos se caracterizan por el cultivo de almendros que se extienden por los bancales de las riberas. Su territorio enlaza la montaña con el llano, por lo que ofrece contrastes paisajísticos muy notables. Esta comarca está situada entre las provincias de Zaragoza y Huesca. La frontera natural la constituye la Sierra de Alcubierre. Su paisaje estepario es único en Europa. Junto a Sariñena, cabecera de la comarca, se encuentra la Laguna de Sariñena, la masa de agua más importante de la comarca y que alberga gran variedad de fauna, entre la que destacan numerosos tipos de aves acuáticas para las que la laguna se ha convertido en un importante refugio. La comarca de la Ribagorza es la más extensa de las comarcas pirenaicas. Entre sus límites se encuentra el gran valle de Benasque, situado en la parte alta del río Ésera. Este valle forma parte del Parque Natural Possets-Maladeta, que alberga los picos más altos del Pirineo. Este espacio protegido cuenta con extensos glaciares y abundantes ibones o lagos de alta montaña, que están en regresión debido al cambio climático y a la gran afluencia del turismo. Otro paraje a destacar de la comarca es el Valle de Lisávena, presidido por el macizo de Turbón.
Esta comarca está emplazada en pleno Pirineo aragonés y cuenta con el único parque nacional de Aragón, el Parque Nacional de Ordesa. Aquí se encuentra el Cañón de Añisclo, atravesado por el río Bellos, que tiene su origen en la erosión fluvial de la roca caliza. El río discurre encajado entre grandes paredes verticales. La humedad favorece una vegetación muy frondosa. En el Valle de Pineta, cuya cabecera pertenece al mismo Parque Nacional de Ordesa, se pueden apreciar a simple vista las huellas de los glaciares. Emplazada en el centro de la provincia de Huesca, esta comarca limita al norte con las sierras exteriores pirenaicas y al sur con la zona de los Monegros. Esta comarca se caracteriza por un paisaje equilibrado de suaves relieves entre la montaña y el llano. La comarca alberga el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, donde los ríos dejan a su paso espectaculares formas geológicas, sobre todo grutas y cañones, que propician la práctica del barranquismo.